En el corazón vibrante de la Ciudad de México, un hombre llamado Ricardo se deleitaba en la humillación ajena. Su risa estridente resonaba en los pasillos de mármol de su imperio, y sus ojos se fijaron en una mujer de limpieza, Helena, que temblaba ante su imponente figura. Le ofreció una fortuna si lograba traducir un documento incomprensible. Lo que él no sabía, sin embargo, era que aquella mujer, aparentemente insignificante, guardaba un secreto, una verdad oculta que transformaría la vida de Ricardo para siempre, revelando la ceguera de su arrogancia y el verdadero significado del poder y la dignidad. Ricardo Solís, un magnate inmobiliario de 45 años, cuyo imperio se extendía por toda la Ciudad de México como una telaraña de concreto y cristal, se reclinaba en su ostentosa silla de cuero italiano de $7,000, situada en el piso 47 de su rascacielos. Desde esa altura vertiginosa, las personas en las calles parecían hormigas insignificantes, corriendo por una urbe que, en la práctica, le pertenecía. Ricardo, un hombre que había construido su fortuna desde cero, era el más acaudalado del país, pero también el más despiadado, una dualidad que definía su existencia. Su risa, un sonido cavernoso y burlón, resonaba en la vasta y lujosa oficina, adornada con paredes de mármol negro y obras de arte que superaban el valor de casas enteras. Lo que más disfrutaba, sin embargo, no era la opulencia de su riqueza, sino el poder intrínseco que ésta le otorgaba para humillar a aquellos que, a sus ojos, eran inferiores, deleitándose en ver el miedo y la sumisión en los ojos de los otros, regodeándose en su propia superioridad. Señor Solís, la voz temblorosa de su secretaria, Isabel, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador, apenas un murmullo que se atrevía a irrumpir en su santuario. Los traductores han llegado. Una sonrisa cruel se extendió por los labios de Ricardo, una expresión que rara vez abandonaba su rostro. «Que pasen», respondió con un tono que dejaba claro su propósito. «Es hora del espectáculo». Durante la última semana, Ricardo había hecho correr la voz por toda la ciudad sobre un desafío que consideraba absolutamente imposible, una trampa cuidadosamente orquestada para su diversión. Había recibido un documento misterioso como parte de una herencia familiar, escrito en múltiples idiomas que nadie, ni siquiera los más renombrados expertos, había logrado descifrar completamente. Era un texto antiguo, con caracteres que parecían mezclarse entre árabe, mandarín, sánscrito y otras lenguas que ni los filólogos más experimentados podían identificar. Para Ricardo, esta reliquia no era un enigma intelectual, sino la herramienta perfecta para su juego favorito, la humillación pública, un escenario donde su ego podía brillar a expensas de los demás. «Damas y caballeros», exclamó Ricardo, con un tono teatral, cuando los 5 traductores más prestigiosos de la Ciudad de México entraron nerviosamente en su oficina, cada uno con la esperanza de la victoria y el temor de la derrota. «Bienvenidos al desafío que los convertirá en millonarios o en los fracasados más públicos de sus carreras». Los traductores se miraron entre ellos con inquietud palpable, una mezcla de nerviosismo y excitación. Entre ellos se encontraban el doctor Navarro, un eminente especialista en lenguas muertas, la profesora Lee, una autoridad en dialectos chinos, Omar Al-Farsi, un renombrado traductor de árabe y persa, la doctora Volkov, una lingüista, especializada en lenguas sáncritas, y Carlos Ruiz, quien, con una sonrisa altiva, se jactaba de dominar más de 20 idiomas. Ricardo agitó los papeles antiguos con desdén, como si fueran un trapo inútil, con una insolencia que rozaba la arrogancia. «Aquí tienen el documento», dijo con un brillo malicioso en los ojos. «Si alguno de ustedes, estos supuestos genios de los idiomas, logra traducir completamente este texto, les doy toda mi fortuna, toda». Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación, tan denso que casi se podía tocar. «Estamos hablando de $500 millones». Los traductores se quedaron sin aliento ante la magnitud de la oferta.
sus ojos dilatados por la incredulidad y la avaricia. Pero, continuó Ricardo con una sonrisa sádica, su voz goteando veneno, cuando fallen miserablemente, como estoy seguro de que lo harán, cada uno de ustedes me pagará $1.000.000 por hacerme perder mi tiempo y además tendrán que admitir públicamente que son unos charlatanes. El doctor Navarro balbuceó, su voz apenas un susurro. Señor Solís, esa cantidad es excesiva. Ninguno de nosotros tiene... Ricardo lo interrumpió bruscamente, golpeando el escritorio con un estruendo que hizo temblar el aire. Exacto, bramó levantándose con la furia de un toro. Ninguno de ustedes tiene $1.000.000 porque ninguno de ustedes vale $1.000.000. Pero yo sí tengo 500 millones porque soy superior a todos ustedes. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo, densa y opresiva. Los traductores intercambiaban miradas de horror y humillación, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas, atrapados en la tela de araña de Ricardo. Ricardo comenzó a caminar alrededor de ellos, lento y deliberadamente, como un depredador acechando a su presa, sus pasos resonando en el silencio tenso. ¿Ya no se sienten tan seguros de sus habilidades?, se burló, su mirada penetrante fijándose en cada uno de ellos, disfrutando de su incomodidad. ¿Ya no quieren demostrar lo inteligentes que son? En ese preciso instante, la puerta se abrió silenciosamente, y Elena Martínez, una mujer de 52 años, entró con su carrito de limpieza. Llevaba trabajando en ese edificio durante 15 años, una figura siempre invisible para hombres como Ricardo, una sombra apenas perceptible en el ajetreo diario. Su uniforme azul marino estaba impecable, a pesar de que había empezado su turno a las 5 de la madrugada, antes de que el sol asomara por el horizonte de la Ciudad de México. «Disculpe, señor», murmuró Elena con la cabeza gacha, su voz apenas audible. «No sabía que tenía reunión. Vuelvo más tarde». «No, no», Ricardo la detuvo con una carcajada cruel, un sonido que hizo que los traductores se encogieran. «Quédate. Esto va a ser divertido. Miren todos, aquí tenemos a Elena, nuestra querida señora de la limpieza. Elena, diles a estos expertos cuál es tu nivel de educación». Elena sintió que el calor subía a sus mejillas. Rubor de vergüenza y humillación. «Señor, yo solo terminé la primaria». «¿Primaria?», Ricardo aplaudió sarcásticamente, el sonido hueco y mordaz. «Y aquí tenemos a 5 doctores y profesores que probablemente no pueden hacer lo que Elena hace todos los días: limpiar mis zapatos correctamente». Los traductores miraban al suelo, sintiéndose avergonzados no solo por la humillación hacia ellos, sino por presenciar cómo Ricardo trataba a Elena, una mujer trabajadora y digna. De hecho, a Ricardo le ocurrió una idea que le pareció hilarante, el golpe maestro para su espectáculo de humillación. «Elena, acércate», dijo, gesticulando con un aire de triunfo descarado. «Quiero que veas esto». Elena se acercó lentamente, sus manos aferrando el mango de su carrito de limpieza como un salvavidas en medio de su creciente ansiedad. «Mira este documento». Ricardo le puso los papeles frente a los ojos, la tinta antigua y los símbolos complejos casi ilegibles para la mayoría. «Estos 5 genios no pueden traducirlo. ¿Tú puedes?». Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para humillar tanto a Elena como a los traductores profesionales, un dardo envenenado lanzado con precisión. Elena miró los papeles, y algo extraño pasó por sus ojos, un destello casi imperceptible que nadie pudo descifrar. Por un momento fugaz, que pasó desapercibido para todos, excepto para la profesora Lee, Elena pareció reconocer algo en el texto, una familiaridad que contradecía su humilde apariencia. Yo no sé leer esas cosas, señor», respondió en voz baja, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción apenas contenida. «Por supuesto que no». Ricardo explotó en carcajadas, una risa que resonó por las paredes de mármol, la ironía divirtiéndolo inmensamente. Una mujer de la limpieza que apenas terminó la primaria,
mientras que estos supuestos expertos universitarios tampoco pueden. Se dirigió hacia los traductores, su voz volviéndose venenosa, llena de desprecio. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ustedes cobraron fortunas durante años por traducir documentos y ahora no pueden hacer algo que ni siquiera Elena, que limpia baños para vivir, podría hacer. Elena apretó los dientes, una mueca de dolor contenida en su rostro. Durante 15 años, había soportado comentarios como esos, tragando su orgullo y dignidad en silencio. Pero algo en la manera despectiva con que Ricardo se refería a su trabajo, a su esfuerzo diario, la hirió más profundamente que de costumbre, despertando una furia latente que se había gestado por mucho tiempo. Pero ya basta de juegos. Ricardo regresó a su escritorio, el show a punto de terminar. Doctor Navarro, usted primero. Demuéstrame por qué cobra $200 la hora. El doctor Navarro se acercó al documento con manos temblorosas, el peso de su reputación y el escrutinio de Ricardo cayendo sobre él. Durante 20 minutos intentó descifrar los caracteres, pero era evidente que estaba luchando, que la tarea lo superaba. El texto parecía cambiar entre diferentes sistemas de escritura, de una manera que no seguía ningún patrón lógico conocido, un enigma impenetrable. Esto parece ser una mezcla de varios idiomas antiguos, pero la estructura, el tiempo. El doctor Navarro balbuceó, su voz flaqueando bajo la presión. Ricardo lo interrumpió, impaciente. Siguiente. Uno por uno, cada traductor intentó y falló. Algunos lograron identificar palabras sueltas en diferentes idiomas, fragmentos de un rompecabezas incomprensible, pero ninguno pudo crear una traducción coherente del texto completo. Con cada fallo, Ricardo se volvía más cruel en sus comentarios, su diversión creciendo desmedidamente. «Patético», se burló. «Y yo que pensé que tenían cerebros. Mi jardinero probablemente entiende más idiomas que ustedes». Elena observaba todo desde el rincón, y con cada insulto de Ricardo, sentía crecer algo dentro de ella, una mezcla de indignación y una determinación silenciosa. No era solo rabia por cómo la trataba a ella, sino por cómo humillaba a esas personas que claramente habían dedicado sus vidas al estudio, su pasión pisoteada por la arrogancia. Cuando el último traductor, Carlos Ruiz, fracasó en su intento, Ricardo se puso de pie con los brazos extendidos en un gesto triunfal, una sonrisa de victoria en sus labios. «Lo sabía», exclamó, la voz cargada de desdén. «Todos ustedes son unos fraudes, charlatanes que han estado robándole dinero a la gente durante años con sus supuestos conocimientos». «Señor Solís», intentó razonar la doctora Volkov, su voz contenida. «Este documento es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de múltiples tradiciones lingüísticas que...» «Excusas», rugió Ricardo, su paciencia agotada. «Solo excusas patéticas. Y ahora, según nuestro acuerdo, cada uno me debe $1.000.000. Los traductores se miraron entre ellos con pánico, sus rostros contorsionados en desesperación. Ninguno tenía esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa? ¿Ya no hablan? Los genios de los idiomas se quedaron mudos. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Había pasado 15 años siendo invisible, siendo tratada como si fuera menos que humana. Una sombra en el opulento mundo de Ricardo. Había visto a Ricardo humillar a empleados, despedir a gente por diversión y destruir vidas como si fuera un juego sin consecuencias. Pero ver cómo torturaba a estas 5 personas que solo habían venido a intentar un desafío académico, a poner a prueba sus conocimientos, fue la gota que derramó el sin vaso, el punto sin retorno para su paciencia. «Disculpe, señor». La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo afilado, nítida e inesperada. Ricardo se volteó, sorprendido de que la mujer de la limpieza se atreviera a interrumpir, a desafiarlo en su propio dominio. «¿Qué quieres, Elena? ¿Vienes a defender a estos fracasados?» Elena caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol,
cada uno de ellos cargado de una nueva y silenciosa determinación. Cuando llegó frente a cientos, Ricardo, por primera vez en 15 años, lo miró directamente a los ojos sin desviar la mirada. «Señor», dijo con una calma que sorprendió a todos, una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. «¿La oferta sigue en pie?» Ricardo parpadeó, confundido. «¿Qué oferta?» «La de darle toda su fortuna a quien traduzca el documento». La carcajada que salió de Ricardo fue tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el piso. Un sonido de escarnio puro que llenó el aire. «Elena, mi querida. Elena, en serio. Tú que limpias inodoros para vivir, ¿crees que puedes hacer lo que 5 doctores universitarios no pudieron?» Elena no respondió. Simplemente extendió su mano hacia el documento, sus ojos fijos en los papeles antiguos. «Esto es demasiado divertido». Ricardo secó las lágrimas de risa de sus ojos, regodeándose en su supuesta victoria. Por favor, demuéstranos tu sabiduría, Elena». Con movimientos deliberados y una calma sorprendente, Elena tomó los papeles. Los traductores la observaban con una mezcla de compasión y curiosidad, dolorosamente conscientes de la burla de Ricardo hacia una mujer que, a sus ojos, estaba siendo arrastrada a un juego cruel. Elena miró el documento durante un largo momento, sus ojos escudriñando los caracteres antiguos. El silencio se volvió incómodo, denso de expectación. Ricardo seguía riéndose, esperando el clímax de su cruel broma. «¿Qué pasa, Elena? ¿Ya te diste cuenta de que...?» Pero sus palabras se cortaron abruptamente. Elena había comenzado a hablar, y las palabras que salían de su boca hicieron que todos en la habitación se quedaran paralizados, petrificados por la incredulidad, porque Elena Martínez, la mujer de la limpieza que supuestamente solo había terminado la primaria, estaba leyendo el documento en perfecto mandarín clásico. La risa de Ricardo se congeló en su cara, transformándose en una expresión de shock absoluto que jamás olvidaría, una máscara de asombro y terror. Y Elena apenas estaba comenzando. La verdadera revelación de su ser apenas había iniciado. El silencio que siguió a las primeras palabras de Elena en mandarín clásico fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de Ricardo resonando como martillazos en el opulento ambiente de la oficina. Los 5 traductores se habían quedado petrificados, con los ojos abiertos como platos, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar, mientras que Ricardo tenía la boca entreabierta y su expresión de burla había sido reemplazada por una de shock absoluto. Elena continuó leyendo con una fluidez que dejaba claro que no solo entendía el idioma, sino que lo dominaba con una precisión que rayaba en lo imposible, cada sílaba perfectamente articulada. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban años de estudio y práctica, como si el mandarín clásico fuera su lengua materna. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y autoridad, llenando el aire con una resonancia inesperada. El doctor Navarro fue el primero en reaccionar, acercándose lentamente a Elena como si estuviera presenciando un milagro, un acontecimiento fuera de lo común. Eso es mandarín de la dinastía Tang», murmuró con voz trémula, apenas audible. «Esa pronunciación es absolutamente perfecta». La mandíbula de Ricardo se había descolgado completamente, un testimonio de su incredulidad. Durante 15 años, aquella mujer había estado en su oficina, había limpiado su escritorio, había vaciado su papelera, y nunca ni una sola vez había demostrado siquiera conocer un segundo idioma. Y ahora estaba hablando uno de los dialectos más complejos del mundo, con la fluidez de un maestro consumado, una revelación que destruía sus prejuicios. Pero Elena no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Omar Al-Farsi se llevó las manos al pecho, claramente emocionado, al borde de las lágrimas. «Por Alá», susurró, «está leyendo en árabe del siglo VII. Ese dialecto. Llevo 30 años estudiándolo,
y ella lo habla como si fuera su lengua materna. Ricardo sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza, su realidad desmoronándose a su alrededor. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caerse, su mente luchando por procesar lo imposible. La mujer que él había considerado poco más que un objeto, alguien tan insignificante que ni siquiera se molestaba en recordar su apellido completo, estaba demostrando un nivel de conocimiento que él jamás podría alcanzar en 1000 vidas. Una verdad humillante. Elena continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en sánscrito antiguo. Las palabras salían de su boca con una musicalidad hipnótica que hizo que todos en la habitación se acercaran inconscientemente, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza magnética, una melodía ancestral que los envolvía. La doctora Volkov comenzó a temblar, lágrimas formándose en sus ojos. «Esto es imposible», murmuró. «Está leyendo sánscrito védico. Hay menos de 50 personas en el mundo que pueden hacer eso con esa fluidez». Ricardo sentía náuseas, una mezcla de asombro y vergüenza. Cada palabra que Elena pronunciaba era como una bofetada a su ego, a su sentido de superioridad, a todo lo que había creído sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciego? ¿Cómo había podido vivir con alguien tan extraordinaria a su lado durante 15 años y no haber visto nada? Pero Elena aún no había terminado. El cuarto párrafo lo leyó en hebreo antiguo, con una pronunciación que hizo que los ojos de Carlos Ruiz se llenaran de lágrimas de asombro. Su voz tenía una reverencia especial cuando pronunciaba las palabras en este idioma sagrado, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual que llevaban, una conexión profunda con la historia. El quinto párrafo lo leyó en persa clásico, el idioma de los poetas y filósofos antiguos, y Ricardo podía ver cómo cada palabra estaba perfectamente articulada, cómo Elena no solo conocía la pronunciación, sino que entendía los matices culturales detrás de cada expresión. El sexto párrafo lo leyó en lo que sonaba como latín medieval, pero no el latín básico que Ricardo había estudiado brevemente en la universidad, sino una variante arcaica que hacía que las palabras sonaran como encantamientos antiguos, repletas de un poder olvidado. Con cada idioma que Elena dominaba perfectamente, la humillación de Ricardo crecía exponencialmente, un peso aplastante sobre su alma. Se dio cuenta de que, durante años, había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Elena, cuando en realidad ella probablemente sabía más que él sobre prácticamente cualquier tema académico. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma, como un castillo de cartas arrastrado por una tormenta. Cuando Elena terminó de leer el último párrafo, levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. Por primera vez en 15 años, no había sumisión en sus ojos. No había la mirada gacha de quien acepta su lugar inferior en la jerarquía social. Había algo que él no había visto jamás. Una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás del uniforme de limpieza y la actitud servil, esperando el momento de su revelación. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Solís?, preguntó Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes, una voz que resonaba con autoridad. Ricardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock, una palidez cadavérica. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina, un escalofrío que no provenía del frío exterior. La profesora Lee se acercó a Elena con lágrimas en los ojos, como si estuviera en presencia de una leyenda viviente, una figura mítica que había cobrado vida. «Señora», dijo con voz quebrada, «¿cómo es posible? ¿Dónde aprendió usted esos idiomas? ¿Cómo puede dominar dialectos que requieren décadas de estudio especializado?» Elena sonrió por primera vez en todo el día,
pero era una sonrisa triste, cargada de años de dolor silencioso, de humillaciones acumuladas, de una inteligencia extraordinaria forzada a esconderse detrás de la invisibilidad social, una sonrisa que contaba una historia de resiliencia y sufrimiento. Profesora Lee. Elena respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Ricardo nunca había escuchado antes, una autoridad innegable. No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos, y no todos los que trabajan en oficinas merecen estar ahí. Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Ricardo, clavándose profundamente en su conciencia. Se dio cuenta de que Elena no solo estaba hablando de sí misma, sino que estaba haciendo una comparación directa con él, una acusación silenciosa pero poderosa. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil, casi irreconocible. ¿Quién eres realmente? Elena puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de alguien que trata de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conoce su propio valor, su propia fuerza interior. Soy exactamente quien usted ha visto durante 15 años, señor Solís, Elena dijo, su voz firme y llena de una verdad innegable. Soy Elena Martínez, la mujer que limpia su oficina, que vacía su basura, que lustra sus zapatos, que ha sido testigo silencioso de cada una de sus humillaciones hacia otros empleados. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. La diferencia es que ahora usted sabe que también soy alguien más. Eso es imposible. Ricardo se levantó bruscamente, su cara enrojeciendo de frustración y confusión. Su mundo ordenado, donde las jerarquías sociales tenían sentido, donde el dinero equivalía a inteligencia y el estatus social reflejaba el valor real de una persona, se estaba desmoronando frente a sus ojos, como un castillo de naipes. Tú eres una mujer de la limpieza. Ni siquiera terminaste la secundaria. Es verdad. Elena asintió tranquilamente, sin mostrar ninguna vergüenza por su situación laboral actual. No terminé la secundaria aquí en este país, pero eso no significa que no haya estudiado. Eso no significa que no tenga educación. Y definitivamente no significa que sea menos inteligente que usted. Esa última frase fue como un rayo que partió el aire de la oficina. Un trueno inesperado. Los 5 traductores intercambiaron miradas de asombro. Nunca habían visto a nadie hablarle así a Ricardo Solís, el temido magnate. El doctor Navarro se acercó más, claramente fascinado y desesperado por entender. Señora Elena, por favor, necesitamos entender. Esa fluidez en tantos idiomas antiguos no se aprende por casualidad. Requiere décadas de estudio intensivo. Requiere acceso a textos que solo están en las mejores universidades del mundo. Requiere mentores especializados. Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Sus ojos, perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Memorias de una vida diferente. De un tiempo cuando su inteligencia era celebrada en lugar de ocultada. Un pasado que finalmente salía a la luz. Doctor Navarro. Elena comenzó con voz suave pero firme. Una voz que llevaba el peso de una historia profunda. Hace 25 años, yo era la doctora Elena Mendoza de la Universidad de Salamanca en España. Hizo una pausa, dejando que la revelación se asimilara. Tenía un doctorado en lingüística, comparada y otro en lenguas antiguas. Hablaba 12 idiomas modernos con fluidez y podía leer en 15 idiomas muertos o en desuso. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo que el anterior. Un choque colectivo que dejó a todos sin aliento. Ricardo se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo, su mente luchando por procesar la información, por reconciliar la imagen que tenía de Elena con esta nueva e increíble realidad. Trabajaba en un proyecto internacional de traducción de textos antiguos, continuó Elena, su voz adquiriendo una cualidad diferente, como si estuviera recordando a una persona que había sido en otra vida.
una existencia pasada y feliz. Era considerada una de las mejores en mi campo a nivel mundial. Tenía una casa hermosa, un futuro brillante, reconocimiento internacional, invitaciones para dar conferencias en las mejores universidades del mundo. Ricardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante 15 años, había presumido frente a Elena sobre sus contactos empresariales, sus inversiones exitosas, su supuesta superioridad intelectual. Y resulta que ella había tenido una carrera académica más prestigiosa que cualquier cosa que él hubiera logrado jamás. Una ironía cruel. ¿Qué pasó?, susurró la doctora Volkov con una mezcla de fascinación y horror en su voz, ansiosa por conocer la historia completa. Elena cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico incluso después de todos estos años. Mi esposo también era profesor universitario, pero siempre sintió que mi éxito opacaba el suyo. Durante años soporté sus comentarios sutiles, sus intentos constantes de minimizar mis logros, sus bromas sobre cómo yo trabajaba demasiado duro para compensar por ser solo una mujer en un campo de hombres. Elena se detuvo, su voz quebrándose ligeramente con el peso de recuerdos dolorosos. Pero cuando recibí una oferta para dirigir el departamento de lenguas clásicas en Oxford, cuando me ofrecieron lo que habría sido el puesto más prestigioso en mi campo, la oficina estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente, una anticipación tensa llenando el aire. Una noche llegué a casa temprano de una conferencia y lo encontré en nuestra cama con su estudiante de posgrado. Elena hizo una pausa, las palabras cargadas de amargura. Cuando lo confronté no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era una mujer demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con alguien que siempre trataba de ser más inteligente que él, que era antinatural que una esposa tuviera más éxito que su marido. Ricardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Por primera vez en años, no era superioridad o desprecio. Era algo parecido a incomodidad, vergüenza, una sensación desconocida y profundamente incómoda. Pero esa traición sexual no fue lo peor. Continuó Elena, su voz volviéndose más fuerte, cargada de una indignación justa. Lo peor fue descubrir que durante meses había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente, había alterado mis investigaciones, había enviado cartas a colegas mintiendo sobre mi carácter profesional. Elena apretó los puños, la rabia contenida aflorando. Había incluso falsificado documentos para hacer que pareciera que yo había plagiado trabajos de otros académicos. «Dios mío», murmuró Omar Al-Farsi, llevándose una mano a la corazón consternado. Cuando traté de defenderme, nadie me creyó. Elena continuó, la voz embargada por el dolor. Él era muy respetado, muy carismático. Convenció a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos. Las consecuencias fueron devastadoras. Mi reputación fue destruida en semanas. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las puertas se cerraron. Miró a los traductores. Colegas, que habían sido mis amigos durante años, dejaron de devolverme las llamadas. Elena miró directamente a Ricardo, y él pudo ver décadas de dolor, humillación y pérdida en sus ojos, un abismo de sufrimiento que lo impactó profundamente. Y cuando traté de comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. La profesora Lee se llevó una mano al corazón, conmovida por la revelación. ¿Tenía usted una hija? Tengo, Elena corrigió con firmeza y orgullo. María tiene ahora 24 años. Es médica especialista en cardiología pediátrica. Se graduó con honores máximos de la universidad. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Ricardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La historia de Elena era como un puñetazo tras otro al estómago, y por primera vez en su vida, se sintió genuinamente avergonzado de sus acciones, de su arrogancia, de todo lo que representaba. Ricardo permanecía inmóvil en su silla de cuero, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 15 años.
para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla de su propia creación. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La mujer que durante década y media había tratado como si fuera invisible, como si fuera menos que humana, era en realidad más brillante que cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. Una verdad que lo golpeaba con fuerza. Elena continuó su relato, y cada palabra era como una puñalada más profunda en la conciencia de Ricardo, un dolor que se acumulaba. Entonces, «Vine aquí», dijo Elena con una voz que ahora tenía una dignidad que Ricardo jamás había notado, una fuerza interior inquebrantable, sin documentos que pudieran verificar mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada, excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija y darle la vida que se merecía. Y durante todos estos años, comenzó Carlos Ruiz, su voz cargada de asombro y respeto, durante todos estos años, he limpiado oficinas de hombres que tienen una fracción de mi educación. Elena respondió mirando directamente a Ricardo sin desviar la mirada. He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos aún estaban aprendiendo a leer. He visto cómo tratan a otros empleados, cómo asumen que dinero e inteligencia son la misma cosa, cómo confunden el éxito financiero con la superioridad humana. Ricardo sintió que cada palabra era un martillazo directo a su alma, un golpe que lo hacía tambalear. Durante años se había jactado frente a sus empleados sobre sus logros empresariales, sus inversiones inteligentes, su supuesta visión superior para los negocios, y ahora se daba cuenta de que Elena había estado allí escuchando todo, sabiendo que sus brillantes insights eran básicos comparados con el conocimiento que ella poseía. Una humillación profunda. He visto, continuó Elena, su voz adquiriendo un filo que cortaba como cuchillo, cómo usted, señor Solís, trata a las personas como si fueran objetos desechables, cómo humilla a empleados que cometen errores menores, cómo despide a gente por diversión, solo para demostrar su poder. Hizo una pausa, la acusación resonando en el aire. Cómo se ríe de quienes considera inferiores intelectualmente. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la respiración de cada persona era claramente audible, un testimonio de la tensión. Los 5 traductores miraban entre Elena y Ricardo, fascinados y horrorizados por lo que estaban presenciando. Una escena dramática y reveladora. Durante 15 años, Elena siguió, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de años de rabia contenida finalmente liberándose, un desahogo catártico. He escuchado cómo se burla de la gente que trabaja con sus manos. He visto cómo trata a las secretarias, a los conserjes, a los empleados de mantenimiento, como si el hecho de que tengan trabajos de servicio los hiciera menos valiosos como seres humanos. Ricardo quería interrumpirla, quería defenderse, pero no podía encontrar palabras porque sabía, en lo más profundo de su ser, que cada acusación que Elena estaba haciendo era absolutamente cierta, innegable. ¿Sabe lo que es tener que fingir ignorancia todos los días? Elena preguntó, y su voz se quebró ligeramente. ¿Sabe lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto histórico y tener que quedarse callada porque se supone que usted no sabe nada? Continuó, la voz cargada de dolor. ¿Sabe lo que es ver cómo malinterpretan documentos legales importantes y no poder ayudar porque su trabajo es limpiar, no pensar? El doctor Navarro se acercó a Elena, claramente emocionado. Doctora Mendoza, dijo usando su título real por primera vez, con profundo respeto. No puedo imaginar el dolor que ha debido sentir todos estos años. El dolor no era solo por mí. Elena respondió secándose las lágrimas. El dolor era por mi hija, que crecía viendo a su madre trabajar en empleos que estaban muy por debajo de mí, no decir sus capacidades. Miró a Ricardo, la intensidad en sus ojos. El dolor era por cada empleado que he visto ser humillado en esta oficina, sabiendo que yo tenía el conocimiento para defenderlos,
pero no la posición social para ser escuchada. Ricardo sintió náuseas. Recordó docenas de incidentes a lo largo de los años donde había humillado a empleados frente a Elena, donde había hecho comentarios despectivos sobre la gente sin educación, donde había presumido sobre su supuesta superioridad intelectual. Elena había estado ahí para cada uno de esos momentos, sabiendo que él era un fraude, que su arrogancia no tenía base real. ¿Por qué nunca dijo nada?, susurró Ricardo, finalmente encontrando su voz, débil y llena de preguntas. ¿Por qué durante 15 años nunca me dijiste quién eras realmente? Elena lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y desprecio, una combinación de emociones complejas. ¿En serio? ¿Me está preguntando eso? ¿Usted que despide empleados por atreverse a contradecirlo? ¿Usted que humilla públicamente a cualquiera que cuestione su autoridad? Tenía razón, y Ricardo lo sabía. Su reputación de tirano empresarial era bien conocida. Empleados habían sido despedidos por mucho menos que desafiar su visión del mundo. Además, Elena continuó, ¿qué habría ganado diciéndoselo? ¿Habría cambiado su comportamiento? ¿O habría encontrado una manera de usarlo contra mí, como mi exesposo hizo? La profesora Lee intervino suavemente. Doctora Mendoza, nunca consideró regresar al mundo académico con sus habilidades, seguramente. ¿Con qué documentos? Elena respondió con una risa amarga, el sonido triste y resignado. ¿Con qué referencias? Mi exesposo se aseguró de que mi reputación fuera destruida tan completamente que mis propios colegas creyeran que yo era una mentirosa y una plagiadora. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Y después de años fuera del ambiente académico, ¿quién me tomaría en serio? Omar Al-Farsi se adelantó, claramente agitado. Pero doctora, esto es una injusticia terrible. Con lo que hemos visto hoy, su conocimiento es irrefutable. ¿Podríamos ayudarla a... ¿Ayudarme? Elena interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿Dónde estaba esa ayuda durante los últimos 15 años? ¿Dónde estaba cuando necesitaba trabajo desesperadamente? Miró a todos, sus ojos llenos de dolor. ¿Dónde estaba cuando mi hija preguntaba por qué mamá tenía que trabajar en empleos que claramente estaban por debajo de sus capacidades? Ricardo se dio cuenta de que Elena tenía razón. La academia, como el mundo empresarial, era un lugar donde las conexiones y las percepciones importaban tanto como el conocimiento real. Una mujer de mediana edad, inmigrante, sin la red de contactos apropiada, tendría una batalla imposible por delante, sin importar cuán brillante fuera. Pero lo más doloroso, Elena continuó y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No era la humillación personal, era ver cómo mi hija crecía pensando que este era mi lugar natural en el mundo. Ella se volvió hacia Ricardo, su voz cargada de emoción. Era escuchar cómo otros niños se burlaban de ella porque tu mamá solo sabe limpiar. Era ver cómo ella trabajaba el doble de duro en la escuela, no por amor al aprendizaje, sino porque tenía miedo de terminar como yo. Esas palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Se dio cuenta de que su arrogancia y clasismo no solo habían dañado a Elena, sino que habían afectado a una generación completa. La hija de Elena había crecido viendo a su madre brillante ser tratada como si fuera estúpida, y eso había dejado cicatrices que probablemente durarían toda la vida. ¿Su hija sabe?, preguntó la doctora Volkov suavemente. María sabe que estudié en España, pero no sabe los detalles completos. No sabe sobre mi carrera académica anterior. No sabe sobre la traición de su padre. No sabe cuán lejos caí. Elena respondió. Quería protegerla de esa amargura. Quería que ella creciera creyendo que podía lograr cualquier cosa, no temiendo que alguien pudiera quitárselo todo como me pasó a mí. Ricardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación de Elena. Su mundo entero se había volteado. Durante años, había operado bajo la creencia de que las jerarquías sociales tenían sentido, de que la gente estaba en sus posiciones porque esas posiciones reflejaban su valor real. Elena había destruido esa creencia completamente. El documento que acabo de leer
Elena se dirigió nuevamente hacia el texto que había traducido, su voz ahora un tono diferente, más suave, pero aún cargada de autoridad. Es un texto del siglo VII sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Levantó el papel y comenzó a traducir en español, su voz clara y firme, cada palabra resonando con un peso particular. La sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. La riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al corazón de Ricardo, perforando sus defensas. Se dio cuenta de que el documento no era solo un desafío lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. Una verdad dolorosa, el verdadero poder, continuó Elena, no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Ella miró directamente a Ricardo, su mirada firme y perspicaz. Y cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Elena terminó. Ricardo se dio cuenta de que no solo había perdido una apuesta, había perdido algo mucho más valioso. Había perdido 15 años de la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás había encontrado. Había perdido la oportunidad de aprender de ella, de ser una mejor persona a través de su ejemplo. Peor aún, se había perdido a sí mismo en el proceso. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que el documento antiguo describía, alguien tan cegado por su propia arrogancia que había perdido la capacidad de ver el valor en otros. Elena dobló el documento, cuidadosamente, y lo puso sobre el escritorio de mármol. «Ahí tiene su traducción completa, señor Solís», dijo con una dignidad que ahora Ricardo podía ver claramente. «Creo que conoce los términos del acuerdo». Ricardo la miró y, por primera vez en décadas, no sabía qué decir. Se dio cuenta de que no solo le debía $500 millones a Elena Mendoza, le debía una disculpa por 15 años de ceguera voluntaria, por 15 años de humillaciones innecesarias, por 15 años de desperdiciar la presencia de una mente extraordinaria. Y lo más aterrador de todo era que se estaba dando cuenta de que algunas cosas no se podían comprar con dinero. Algunas cosas, como el respeto perdido y la dignidad robada, eran irreemplazables, y él acababa de descubrir que había estado arruinando algo preciado durante 15 años sin siquiera darse cuenta. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? El silencio en la oficina se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico, una atmósfera opresiva. Ricardo permaneció inmóvil durante lo que se sintió como una eternidad, procesando no solo las palabras de Elena, sino la magnitud completa de lo que había descubierto sobre sí mismo. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a una verdad que no podía comprar, manipular o ignorar. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, tomando en cuenta cada detalle como si los viera por primera vez. Las obras de arte caras que colgaban de las paredes, los muebles de diseñador, el escritorio de mármol importado, todo lo que había considerado símbolos de su éxito, ahora le parecía vacío, hueco, sin significado real. ¿Qué valor tenían todas estas posesiones cuando durante 15 años había estado compartiendo su espacio con alguien infinitamente más valioso y nunca se había dado cuenta? Elena seguía de pie frente a su escritorio, ya no con la postura encogida de una empleada de limpieza, sino con la dignidad de una académica distinguida que había sido forzada a esconder su verdadera identidad durante demasiado tiempo. Los 5 traductores la rodeaban como si fuera una celebridad, sus expresiones mezclando admiración, vergüenza y una fascinación profunda por lo que habían presenciado. Ricardo finalmente se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Cuando habló, su voz sonaba diferente,
como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior, un tono que reflejaba una nueva humildad. Elena, comenzó, y por primera vez en 15 años pronunció su nombre con respeto genuino. Yo no sé por dónde empezar. Podría empezar cumpliendo su palabra. Elena respondió sin vacilación, su voz firme y directa. Según el acuerdo que usted mismo estableció, me debe $500 millones. La franqueza de Elena envió ondas de shock por toda la habitación. Los traductores intercambiaron miradas nerviosas. Era una cantidad de dinero tan astronómica que ninguno de ellos podía siquiera comprenderla completamente. Ricardo asintió lentamente. Tiene razón. Completamente razón. Un acuerdo es un acuerdo. Y usted cumplió con su parte de manera extraordinaria. Caminó hacia su computadora y con movimientos mecánicos comenzó a acceder a sus cuentas bancarias. Los números en la pantalla confirmaban lo que todos sabían. Ricardo Solís tenía más que suficiente dinero para cumplir con su promesa. Pero antes de hacer la transferencia, Ricardo se detuvo volteándose hacia Elena. Necesito preguntarle algo. Elena levantó una ceja, esperando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aceptó el desafío? No era por el dinero, ¿verdad? Usted ha vivido con muy poco durante 15 años. Reflexionó. Si hubiera sido solo por dinero, habría encontrado una manera de revelar su identidad mucho antes. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad reflexiva que Ricardo nunca había escuchado antes. Lo hice porque estaba cansada, dijo simplemente, sus palabras cargadas de exhaustión y una verdad profunda. Cansada de ver cómo humillaba a gente buena, cansada de fingir ser ignorante, cansada de esconder quién soy realmente, pero más que nada estaba cansada de ser invisible. Ricardo sintió como si cada palabra fuera una bofetada suave, pero poderosa, una revelación dolorosa. Durante 15 años he sido testigo silencioso de su crueldad, continuó Elena. He visto cómo destruye la autoestima de empleados que cometen errores menores. He visto cómo se burla de gente que trabaja honestamente para ganarse la vida. He visto cómo trata a otros seres humanos como si fueran desechables. Pero cuando vi cómo humilló a estos 5 profesionales, Elena gesticuló hacia los traductores. Algo se rompió dentro de mí, porque ellos no merecían esa humillación. Nadie la merece. Y me di cuenta de que si yo tenía el poder de detenerlo, aunque fuera por un momento, tenía la obligación moral de hacerlo. El doctor Navarro se acercó claramente emocionado. Doctora Mendoza, lo que hizo hoy fue un acto de verdadero coraje. No fue coraje, Elena corrigió. Fue agotamiento. Hay un límite para cuánto puede soportar una persona antes de que tenga que actuar sin importar las consecuencias. Ricardo se dio cuenta de que Elena había arriesgado su trabajo, su estabilidad económica, todo lo que tenía, solo para defender a 5 extraños que habían sido humillados injustamente. La magnitud de ese sacrificio potencial lo golpeó como un rayo, una revelación que lo dejó sin aliento. ¿Qué va a hacer? ¿Ahora?, preguntó Ricardo genuinamente curioso. Con el dinero, quiero decir. Elena lo miró con una expresión que no pudo interpretar. ¿En serio quieres saber? Sí, realmente quiero saber. Lo primero que voy a hacer, Elena dijo, su voz volviéndose más firme, con un propósito claro, es asegurarme de que mi hija nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez. María va a terminar sus estudios sin deudas. Va a tener la oportunidad de especializarse donde quiera. Va a poder seguir sus sueños, sin las limitaciones financieras que yo tuve que enfrentar. Ricardo asintió, encontrando que respetaba esa prioridad completamente. Segundo, continuó Elena, voy a establecer un fondo para empleados de servicio que quieran continuar su educación. Hay demasiada gente talentosa trabajando en empleos que están por debajo de sus capacidades, simplemente porque no tienen las oportunidades económicas para desarrollar su potencial. La idea golpeó a Ricardo como un puñetazo. Elena estaba planeando usar su dinero para ayudar a gente como ella.
gente cuyo talento había sido ignorado o desperdiciado por circunstancias fuera de su control. Y tercero, Elena hizo una pausa mirando directamente a Ricardo, su mirada penetrante y desafiante. Voy a usar parte del dinero para crear un programa que documente las historias de trabajadores inmigrantes con educación superior que han sido forzados a trabajar en empleos de servicio. Ella continuó, porque hay miles de personas como yo y sus historias merecen ser contadas. Ricardo se sintió simultáneamente inspirado y avergonzado. Elena estaba planeando usar su fortuna para cambios sistemáticos que ayudarían a gente vulnerable, mientras que él había usado su riqueza principalmente para alimentar su propio ego, una verdad que lo golpeaba con fuerza. Esos son planes increíbles, admitió Ricardo, verdaderamente admirables. ¿Sabe qué es lo irónico, señor Solís?, Elena preguntó con una sonrisa triste, casi un lamento. Durante 15 años usted podría haber sido mi socio en este tipo de proyectos. Ella sacudió la cabeza. Con su dinero y mis conocimientos podríamos haber cambiado la vida de miles de personas. Y la parte más dolorosa, pero usted estaba demasiado ocupado, sintiéndose superior como para darse cuenta de lo que tenía justo frente a sus ojos. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón de Ricardo, clavándose profundamente en su conciencia. Se dio cuenta de que había desperdiciado no solo dinero a lo largo de los años, sino oportunidades de hacer una diferencia real en el mundo, un arrepentimiento que lo consumía. Omar Al-Farsi intervino suavemente. Señor Solís, si me permite decirlo, usted tiene una oportunidad única aquí. ¿Qué tipo de oportunidad?, Ricardo preguntó, su voz un poco vacilante. La oportunidad de redefinir quién es usted como persona, respondió Omar. Lo que ha sucedido hoy es como si hubiera recibido un regalo, el regalo de ver sus propias fallas claramente y la oportunidad de cambiar. Carlos Ruiz asintió enfáticamente. Omar tiene razón. La mayoría de la gente vive toda su vida sin enfrentar realmente quiénes son. Miró a Ricardo. Usted ha recibido un espejo brutalmente honesto hoy. Ricardo miró a los 5 traductores, luego a Elena, luego de vuelta a su computadora, donde las cuentas bancarias seguían abiertas, esperando la transferencia que cambiaría la vida de Elena para siempre. Tengo una propuesta, Ricardo dijo finalmente, su voz adquiriendo una nueva determinación. Elena levantó las cejas, esperando. Cumpliré con el acuerdo. Cada centavo de los 500 millones será suyo, como prometí, pero me gustaría proponer algo adicional. ¿Qué?, Elena preguntó claramente cautelosa, desconfiada de la repentina oferta. Me gustaría ofrecerle un trabajo real como directora de un nuevo departamento que vamos a crear, inclusión e innovación social. Ricardo explicó. Su trabajo sería identificar talento subutilizado en nuestra empresa y en la comunidad, desarrollar programas para empleados que quieran continuar su educación y asesorarme sobre cómo podemos usar nuestros recursos para crear cambios positivos reales. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso o incómodo, sino reflexivo, lleno de ponderación. ¿Por qué?, Elena preguntó simplemente, su voz buscando la verdad detrás de la oferta. Porque usted tenía razón, Ricardo admitió, su voz quebrándose ligeramente. Durante años he usado mi dinero y poder para alimentar mi ego, para sentirme superior, para humillar a otros. Miró a Elena, sus ojos llenos de un nuevo entendimiento. Pero usted me ha mostrado lo vacío que ha sido todo eso. Me ha mostrado lo que realmente significa ser inteligente, ser fuerte, ser digno de respeto. Hizo una pausa, luchando con emociones que no había sentido en décadas. No puedo recuperar los 15 años que perdí por ser un idiota arrogante. No puedo deshacer las humillaciones que le causé a usted y a otros. Pero había esperanza. Pero tal vez si trabajo con usted pueda aprender a ser el tipo de persona que debería haber sido desde el principio. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué me garantiza que esto no es solo otra manipulación?
¿Que no va a cambiar de opinión en una semana cuando su ego se recupere? Era una pregunta válida, y Ricardo lo sabía. No tengo garantías que ofrecerle, admitió, su voz un hilo de sinceridad. Solo mi palabra de que estoy cansado de ser la persona que he sido. Miró a Elena, sus ojos implorando una oportunidad. Estoy cansado de despertar cada día sabiendo que soy odiado por mis empleados. Estoy cansado de usar mi riqueza como un arma en lugar de como una herramienta para el bien. La doctora Volkov intervino suavemente. Doctora Mendoza, si me permite una observación personal. Lo que he visto hoy sugiere que usted tiene un don, no solo para los idiomas, sino para ver el potencial en las personas. Ella continuó. Tal vez el señor Solís esté siendo sincero. Elena miró a cada persona en la habitación, como si estuviera evaluando no solo las palabras de Ricardo, sino la energía de toda la situación. Un escrutinio profundo. Hay condiciones, dijo Elena finalmente, su voz firme y llena de autoridad. Las que usted quiera. Ricardo respondió inmediatamente, sin dudar. Primera, autonomía completa en mi departamento. Usted no interfiere con mis decisiones sobre contrataciones, programas o presupuesto. Acordado. Segunda, parte de mi trabajo incluirá revisar y cambiar las políticas de recursos humanos de toda la empresa. Si descubro que empleados están siendo tratados injustamente, tendré autoridad para hacer cambios. Acordado. Tercera, mi salario será donado completamente a los programas que desarrollemos. No quiero beneficiarme personalmente más allá de los 500 millones que ya me va a transferir. Ricardo parpadeó sorprendido por esa condición, tan inesperada. Elena, eso no es necesario. Para mí sí lo es. Elena interrumpió firmemente. Quiero que quede claro que estoy haciendo esto para ayudar a otros, no para enriquecerme más. ¿Entendido? ¿Hay más condiciones? Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Un brillo de luz en el ambiente. Una última, Elena dijo. Quiero que usted trabaje conmigo directamente en el primer proyecto. Miró a Ricardo, sus ojos serios. Quiero que vea de primera mano lo que significa realmente ayudar a otros, no solo escribir cheques. Desde su oficina, Ricardo extendió su mano hacia Elena. Tenemos un acuerdo, doctora Mendoza. Elena miró su mano extendida durante un momento. Luego la estrechó firmemente. Tenemos un acuerdo, señor Solís. Mientras Ricardo comenzaba el proceso de transferir $500 millones a la cuenta de Elena, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas se sentía genuinamente esperanzado sobre su futuro. No porque fuera a hacer más dinero o ganar más poder, sino porque finalmente tenía la oportunidad de usar sus recursos para algo que realmente importaba, para un propósito mayor. Y todo había comenzado con una mujer de limpieza que había tenido el coraje de mostrarle quién era realmente. El cambio acababa de empezar. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Ricardo se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de su propio edificio para reunirse con Elena. Pero ya no era Elena, la empleada de limpieza. Ahora era la doctora Elena Mendoza, directora del recién creado Departamento de Inclusión e Innovación Social. Y Ricardo se sentía como un estudiante de primer año esperando conocer a su profesor más intimidante. Una inversión total de roles. Había pasado las últimas 72 horas en un estado de introspección que le resultaba completamente ajeno. Durante décadas, sus días habían estado llenos de reuniones de negocios, llamadas internacionales y decisiones que movían millones de dólares. Pero ahora, por primera vez se encontraba cuestionando no solo cómo había ganado su dinero, sino para qué lo había estado usando. Un despertar profundo. La transferencia de los 500 millones se había completado exitosamente. Ricardo había observado cómo los números desaparecían de sus cuentas, sin sentir ni un momento de arrepentimiento. De hecho, había sentido algo que no había experimentado en años. Alivio, como si finalmente hubiera pagado una deuda que había estado acumulando.
sin darse cuenta durante décadas, un peso liberador. Cuando Elena apareció en el lobby, Ricardo casi no la reconoció. Llevaba un traje de negocios elegante, pero discreto. Su cabello estaba peinado profesionalmente y caminaba con una confianza que ya no tenía nada que esconder, una nueva aura de poder y dignidad. Pero lo que más impactó a Ricardo fue la transformación en sus ojos. Ya no había la mirada cautelosa y evasiva que había desarrollado durante años de ser invisible. Ahora había una claridad y determinación que le recordaba por qué había sido una académica reconocida mundialmente. «Buenos días, señor Solís». Elena lo saludó con una sonrisa que era profesional pero cálida. «Buenos días, doctora Mendoza». Ricardo respondió y se sorprendió de lo natural que sonaba usar su título real. «¿Está lista para su primer día oficial?» «Más que lista», Elena respondió. «He estado despierta desde las 4 de la madrugada preparando algunas ideas iniciales». Mientras subían en el ascensor hacia la oficina que Ricardo había mandado renovar específicamente para Elena, él no pudo evitar recordar todas las veces que habían compartido este mismo espacio en años anteriores. Elena siempre había estado en la esquina con su carrito de limpieza, prácticamente invisible, mientras él revisaba documentos o hablaba por teléfono sin siquiera reconocer su presencia. La ironía de la situación no se le escapaba, era evidente y conmovedora. «¿Puedo preguntarle algo personal?», Ricardo dijo cuando llegaron al piso 35. «Por supuesto. ¿Cómo se siente el cambio? Quiero decir, de un día para otro, su vida entera se transformó». Elena consideró la pregunta mientras caminaban por el pasillo hacia su nueva oficina. «¿Sabe qué es lo más extraño? No me siento diferente internamente», continuó. «Siempre fui la misma persona. Lo único que ha cambiado es que ahora puedo mostrar quién realmente soy sin miedo a perder mi sustento». Ricardo se detuvo frente a la puerta de la oficina de Elena. «¿Y cómo se siente eso?» «Liberador», Elena respondió sin dudar. «Y aterrador al mismo tiempo. Durante 15 años he vivido con la seguridad de la invisibilidad. Nadie esperaba nada de mí más allá de limpiar bien. Ahora, de repente, tengo la responsabilidad de demostrar que valía la pena esperar todo este tiempo». Cuando Ricardo abrió la puerta de la oficina, Elena se quedó sin aliento. No era tan grande como la oficina de Ricardo, pero era elegante y profesional, con ventanas que daban a la ciudad, estanterías ya llenas de libros sobre lingüística y desarrollo social, y un escritorio que claramente había sido seleccionado con cuidado. ¿Cómo sabía qué libros pedir?, Elena preguntó, acercándose a los estantes con fascinación. «Le pedí ayuda a la profesora Lee», Ricardo admitió. «Quería asegurarme de que tuviera acceso a las mejores referencias en su campo». Elena tomó uno de los libros, un texto avanzado sobre sociolingüística, que probablemente costaba más que lo que ella había ganado en un mes como empleada de limpieza. «Esto debe haber costado una fortuna». «Doctora Mendoza», Ricardo dijo suavemente, «después de lo que he aprendido en los últimos días, me he dado cuenta de que he estado gastando dinero en cosas completamente inútiles durante años». Gesticuló hacia los libros. «Estas son las primeras compras realmente inteligentes que he hecho en décadas». Elena se sentó en su nueva silla, y por un momento Ricardo pudo ver la emoción cruda en su rostro. Durante 15 años había mantenido su inteligencia escondida. Había fingido ser menos de lo que era. Había aceptado ser tratada como inferior. Y ahora, finalmente, tenía un espacio donde podía ser completamente ella misma. «Bien», Elena dijo componiendo su expresión profesional. «Hablemos de nuestro primer proyecto». Ricardo tomó asiento frente a su escritorio, sintiendo una extraña inversión de poder. Durante décadas había sido él quien dirigía las reuniones, quien establecía las agendas, quien tomaba las decisiones finales. Ahora se encontraba en la posición de estudiante, esperando aprender de alguien que había subestimado completamente. «He estado revisando los archivos de recursos humanos de la empresa», Elena comenzó, abriendo una carpeta gruesa, «y he encontrado patrones muy preocupantes». «¿Qué tipo de patrones?»,
disparidades salariales significativas entre empleados con calificaciones similares, pero diferentes orígenes étnicos, tasas de promoción que favorecen desproporcionadamente a hombres sobre mujeres igualmente calificadas, y lo más alarmante, un índice de rotación extremadamente alto entre empleados de nivel de entrada. Ricardo sintió una punzada de incomodidad. ¿Qué sugiere eso? Sugiere que esta empresa tiene serios problemas de cultura organizacional que van mucho más allá de un CEO que ocasionalmente se comporta mal con los empleados. Elena respondió directamente. Los números indican un sistema que discrimina sistemáticamente contra ciertos grupos de personas. La franqueza de Elena era como agua fría en la cara de Ricardo. Durante años había asumido que los problemas en su empresa eran menores, casos aislados de empleados que simplemente no estaban a la altura. Nunca había considerado que podría haber problemas sistemáticos. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Ricardo. Primero, necesitamos hacer entrevistas confidenciales con empleados de todos los niveles. Necesito entender qué está pasando realmente en esta empresa desde la perspectiva de la gente que realmente hace el trabajo. Eso suena como que va a ser incómodo. Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Solís, recuerda lo que me dijo hace 3 días, que estaba cansado de ser odiado por sus empleados, que quería aprender a ser una mejor persona. Sí, entonces debe estar preparado para escuchar verdades incómodas, porque le garantizo que lo que vamos a descubrir no va a ser fácil de escuchar. Ricardo asintió, aunque podía sentir su estómago tensándose. Entiendo. ¿Cómo empezamos? Empezamos con usted viniendo conmigo a hablar con los empleados, no desde su oficina en el piso 47, sino en sus espacios de trabajo, y no como el CEO visitando a los trabajadores, sino como alguien que genuinamente quiere entender sus experiencias. La idea de Ricardo caminando por las oficinas de nivel medio y bajo, hablando con empleados que probablemente lo temían o lo despreciaban, era aterradora, pero sabía que Elena tenía razón. ¿Cuándo empezamos? Ahora, Elena dijo poniéndose de pie. He programado nuestra primera entrevista en 15 minutos. Ricardo siguió a Elena fuera de su oficina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. Mientras caminaban hacia los ascensores, Elena le explicó la metodología que había desarrollado para las entrevistas. Vamos a empezar con empleados que han estado aquí por varios años, pero que nunca han tenido interacción directa con usted. Quiero entender cómo perciben el liderazgo de la empresa, qué barreras sienten para su desarrollo profesional y qué cambios consideran que serían más impactantes. ¿Y ellos van a ser honestos conmigo presente? Esa es exactamente la pregunta correcta. Elena sonrió. Y la respuesta es: solo si usted demuestra que realmente quiere escuchar, no solo defenderse o justificar decisiones pasadas. Bajaron al piso 15, el departamento de contabilidad, donde Ricardo raramente ponía pie. Cuando entraron a la oficina abierta llena de cubículos, Ricardo pudo sentir inmediatamente cómo la atmósfera cambiaba. Las conversaciones se detuvieron, las personas se pusieron tensas, y podía sentir docenas de ojos observándolo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena se dirigió directamente a uno de los cubículos donde una mujer de unos 35 años estaba trabajando en una computadora. «María Fuentes», preguntó Elena suavemente. La mujer levantó la vista, y Ricardo pudo ver inmediatamente el pánico en sus ojos cuando lo reconoció. «Sí, señora. ¿Está todo bien? ¿Hice algo malo?» «No, para nada». Elena la tranquilizó inmediatamente. «Soy la doctora Elena Mendoza, la nueva directora de Inclusión e Innovación Social. El señor Solís y yo estamos haciendo entrevistas para entender mejor las experiencias de los empleados y cómo podemos mejorar el ambiente de trabajo». María miró entre Elena y Ricardo con evidente confusión. ¿En serio? Completamente en serio. Ricardo intervino tratando de sonar tan no amenazante como fuera posible. «María, ¿podríamos hablar con usted por unos minutos? Y por favor, sea completamente honesta.
No habrá consecuencias negativas por nada de lo que diga. María los llevó a una pequeña sala de conferencias, y durante los siguientes 30 minutos, Ricardo escuchó cosas que le revolvieron el estómago. María le contó sobre supervisores que hacían comentarios inapropiados sobre su apariencia, sobre cómo había sido pasada por alto para promociones repetidamente, a pesar de tener las mejores evaluaciones de desempeño en su departamento, y sobre el miedo constante que sentía de perder su trabajo si se quejaba de cualquier cosa. ¿Por qué nunca reportó estos problemas?, Ricardo preguntó. María lo miró como si fuera una pregunta absurda. ¿A quién? ¿Al Departamento de Recursos Humanos que está dirigido por el mejor amigo de mi supervisor? ¿A usted que nunca ha hablado con ningún empleado de nivel medio en toda la historia de la empresa? La respuesta golpeó a Ricardo como una bofetada. Se dio cuenta de que había creado un ambiente donde los empleados no tenían recursos reales para reportar problemas, donde la jerarquía era tan rígida que la comunicación hacia arriba era prácticamente imposible. Después de la entrevista con María, Ricardo y Elena hablaron con 5 empleados más. Cada conversación reveló nuevas capas de problemas que Ricardo nunca había imaginado. Discriminación sutil pero constante, favoritismo obvio, falta de oportunidades de desarrollo profesional y un miedo generalizado a expresar opiniones o preocupaciones. Cuando finalmente regresaron a la oficina de Elena al final del día, Ricardo se sentía física y emocionalmente agotado. Se dejó caer en una silla frente al escritorio de Elena y se cubrió la cara con las manos. «Soy un monstruo», murmuró. «No, Ricardo», Elena dijo firmemente. «Es un hombre que ha estado desconectado de las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia». «¿La hay?» «He creado un ambiente de trabajo tóxico. He permitido que el abuso y la discriminación florezcan bajo mi liderazgo. He destruido carreras y vidas sin siquiera darme cuenta». Elena se inclinó hacia adelante. «Ricardo, ¿puedo usar su nombre de pila?» Ricardo asintió. «Ricardo, el hecho de que se sienta así ahora demuestra que no es un monstruo. Los verdaderos monstruos no sienten remordimiento cuando descubren el daño que han causado. Usted se siente terrible porque finalmente está viendo la verdad y eso significa que puede cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo arreglo 15 años de negligencia y mal liderazgo?» «Un empleado a la vez», Elena respondió. «Un cambio de política a la vez. Una conversación honesta a la vez. No puede deshacer el pasado, pero puede asegurarse de que el futuro sea diferente». Ricardo levantó la vista hacia Elena, y en sus ojos vio algo que no había visto en décadas. Esperanza genuina. No esperanza de ganar más dinero o obtener más poder, sino esperanza de convertirse en una persona de la que pudiera estar orgulloso. «¿Qué hacemos mañana?», preguntó. «Mañana», Elena sonrió. «Empezamos a cambiar vidas, comenzando con la de María Fuentes, quien va a recibir la promoción que se merece desde hace 3 años». Por primera vez en días, Ricardo sonrió genuinamente. «¿Sabe qué, doctora Mendoza?» «¿Qué?» «Creo que este va a ser el trabajo más difícil y más importante que he hecho en mi vida». «Y creo que tiene razón», Elena respondió. «Pero también creo que finalmente está listo para hacerlo». Mientras Ricardo se preparaba para irse esa noche, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas estaba emocionado de ir a trabajar al día siguiente. No porque fuera a hacer más dinero, sino porque iba a hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Y esa sensación valía más que todos los millones que había ganado en su vida anterior. 2 semanas después del inicio de la transformación, Ricardo se encontró enfrentando algo que no había anticipado. Una rebelión silenciosa, pero determinada de parte de sus ejecutivos de alto nivel. La sala de conferencias del piso 46 estaba tensa, mientras 5 de sus vicepresidentes más poderosos lo observaban con expresiones que variaban entre la confusión y el desprecio apenas disimulado. «Ricardo, con todo respeto», comenzó Roberto Morales, vicepresidente de operaciones y uno de los ejecutivos más antiguos de la empresa. «Creo que has perdido completamente la cabeza». Ricardo había anticipado esta conversación,
Pero eso no la hacía menos incómoda. Durante las últimas 2 semanas, había implementado una serie de cambios radicales basados en las recomendaciones de Elena. Aumentos salariales inmediatos para empleados subcotizados, promociones para trabajadores que habían sido pasados por alto sistemáticamente y la creación de un comité de empleados con poder real para reportar problemas. ¿Puede ser más específico, Roberto? Ricardo respondió tratando de mantener su voz calmada. Específico. Roberto se inclinó hacia adelante agresivamente. Has dado aumentos de sueldo, por un total de $3 millones en 2 semanas, basándote en las recomendaciones de una mujer que hasta hace un mes estaba limpiando baños. Has promovido a empleados por encima de gente más calificada, solo porque son mujeres o minorías. Y ahora quieres implementar políticas que van a costar millones adicionales en capacitación y beneficios. Sofía Guzmán, vicepresidenta de Finanzas, añadió su voz al coro de descontento. Ricardo, los números no mienten. Si continúas por este camino, vamos a ver una disminución significativa en las ganancias. Los accionistas van a exigir explicaciones. Ricardo sintió una familiar punzada de ansiedad. Durante décadas, los números de ganancias habían sido su brújula moral, su medida de éxito. Pero ahora, por primera vez, se encontraba cuestionando si las ganancias deberían ser la única métrica que importara. ¿Y qué sugieren que haga?, Ricardo preguntó. Luis Vargas, vicepresidente de Recursos Humanos, se aclaró la garganta. Primero, necesitas deshacer la mayoría de estos cambios antes de que se salgan completamente de control. Segundo, necesitas reconsiderar seriamente el papel de esta doctora Mendoza. Ricardo sintió su temperamento comenzando a elevarse. ¿Qué problema tienen exactamente con la doctora Mendoza? ¿En serio necesitas que te lo digamos? Roberto respondió con una risa cruel. Ricardo, contrataste a una empleada de limpieza como directora de un departamento que inventaste de la nada. No importa cuántos títulos universitarios diga que tiene. No tiene experiencia ejecutiva real. No entiende cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Y francamente, añadió Sofía, los empleados están empezando a murmurar. Algunos piensan que estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Otros especulan sobre la naturaleza de tu relación con ella. Esas últimas palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. La implicación era clara y repugnante. ¿Qué están insinuando exactamente? No estamos insinuando nada, Luis respondió con falsa inocencia. Solo estamos reportando lo que la gente está diciendo. Y lo que están diciendo es que un hombre de tu posición no toma decisiones tan irracionales a menos que esté siendo influenciado. Ricardo se puso de pie abruptamente, su cara enrojeciendo de ira. Suficiente. No voy a sentarme aquí y escuchar insinuaciones asquerosas sobre una mujer que ha demostrado más integridad profesional en 2 semanas que todos ustedes en años. ¿Ves? Roberto gesticuló hacia Ricardo como si estuviera probando un punto. Esto es exactamente lo que estamos hablando. Estás siendo irracional, emocional. No eres el mismo hombre que construyó esta empresa. Tienen razón, Ricardo dijo, sorprendiendo a todos en la habitación. No soy el mismo hombre y estoy agradecido por eso. Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. ¿Saben qué he aprendido en las últimas 2 semanas? He aprendido que durante años hemos estado dirigiendo esta empresa como si nuestros empleados fueran recursos desechables en lugar de seres humanos. He aprendido que hemos estado desperdiciando talento increíble porque no encajaba en nuestras ideas preconcebidas sobre quién merece oportunidades. Se volteó hacia sus ejecutivos. Y más importante, he aprendido que podemos ser más rentables siendo mejores empleadores, no peores. Eso es un idealismo ingenuo. Sofía respondió firmemente. Los costos de estos cambios van a impactar nuestros márgenes significativamente. A corto plazo, probablemente, Ricardo admitió, pero a largo plazo, empleados más felices y mejor pagados son más productivos.
Menor rotación significa menores costos de entrenamiento. Mejor reputación como empleador significa que podemos atraer mejor talento. ¡Ricardo! Roberto se puso de pie, claramente frustrado. Entiendo que quieras ser visto como un CEO progresista, pero estás arriesgando todo por lo que trabajamos durante décadas. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Elena entró llevando una carpeta gruesa. La atmósfera en la habitación cambió inmediatamente, volviéndose aún más tensa. Disculpen la interrupción, Elena dijo profesionalmente, pero tengo los resultados preliminares del estudio que solicitó, señor Solís. Ricardo notó inmediatamente cómo sus ejecutivos reaccionaron a la presencia de Elena. Roberto la miró con desprecio apenas disimulado. Sofía la evaluó de arriba a abajo, como si estuviera buscando fallas en su apariencia profesional, y Luis la ignoró completamente. Por favor, comparte los resultados con todos nosotros, Ricardo dijo gesticulando hacia la mesa. Elena abrió su carpeta y distribuyó copias de un documento. He completado un análisis comparativo de nuestras métricas de desempeño antes y después de la implementación de los cambios recientes. ¿Y qué encontraste?, Sofía preguntó con escepticismo evidente. Los resultados son sorprendentes, Elena respondió calmadamente. En las 2 semanas, desde que implementamos los cambios, hemos visto una disminución del 40% en días de enfermedad tomados por empleados, un aumento del 25% en productividad, medida por proyectos completados a tiempo, y una reducción del 60% en reportes de problemas interpersonales. La habitación se quedó en silencio mientras los ejecutivos procesaban esa información. Más importante, Elena continuó, hemos recibido 3 solicitudes de candidatos externos altamente calificados que específicamente mencionaron nuestras nuevas políticas como la razón por la cual están interesados en trabajar aquí. Esos números son demasiado buenos para ser verdad. Luis respondió suspicazmente. ¿Cómo sabemos que no están siendo manipulados? Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Vargas, todos los datos vienen de sistemas que su propio departamento mantiene. Si está sugiriendo que he manipulado información, está esencialmente admitiendo que los sistemas de su departamento son vulnerables a manipulación externa. Ricardo tuvo que reprimir una sonrisa. Elena había convertido la acusación de Luis en una crítica de su propia competencia profesional. Además, Elena continuó, he incluido análisis de terceros independientes y comparaciones con estándares de la industria. Todo está documentado y verificable. Roberto tomó los documentos y los revisó rápidamente. Incluso si estos números son precisos, 2 semanas no son suficientes para establecer tendencias a largo plazo. Tiene razón, Elena, concordó. Por eso propongo que implementemos un sistema de seguimiento continuo durante los próximos 6 meses. Si los resultados no se mantienen o mejoran, podemos reconsiderar las políticas. ¿Y si los resultados son negativos?, Sofía preguntó. Entonces admitiremos que estuvimos equivocados y haremos ajustes. Ricardo respondió antes de que Elena pudiera hablar. Pero no vamos a rechazar mejoras comprobadas solo porque desafían nuestras suposiciones anteriores. Luis se inclinó hacia adelante, agresivamente. Ricardo, ¿necesitas entender algo? Los otros CEO en nuestro círculo están empezando a hablar. Están cuestionando tu competencia como líder. Algunos incluso están sugiriendo que tal vez es tiempo de considerar un cambio de liderazgo. La amenaza era clara, y Ricardo sintió un momento de pánico familiar. Durante años, la aprobación de sus pares había sido crucial para su sentido de autoestima. Pero ahora, mirando hacia Elena y pensando en empleados como María Fuentes, que finalmente habían recibido las oportunidades que merecían, se dio cuenta de que la opinión de otro CEO ya no le importaba tanto como había pensado. Luis, Ricardo dijo calmadamente, si otros CEO están cuestionando mi liderazgo porque estoy tratando mejor a mis empleados, entonces tal vez eso dice más sobre ellos que sobre mí. ¿En serio vas a arriesgar tu posición por esto?, Roberto preguntó incrédulamente. ¿Saben qué?
Ricardo se puso de pie sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Sí, voy a arriesgar mi posición por esto, porque he descubierto algo que vale más que la aprobación de un grupo de CEO, que probablemente dirigen sus empresas tan mal como yo dirigía la mía. ¿Y qué es eso?, Sofía preguntó sarcásticamente. Respeto propio. Ricardo respondió simplemente. Por primera vez en décadas puedo ir a casa al final del día sabiendo que hice algo bueno, que ayudé a alguien en lugar de simplemente hacer dinero. Elena se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, dijo dirigiéndose a todo el grupo, me gustaría hacer una observación. Los ejecutivos la miraron con expresiones que variaban de hostilidad a curiosidad reluctante. He trabajado en ambientes corporativos de alto nivel antes, Elena comenzó, y entiendo sus preocupaciones sobre rentabilidad y competitividad. Pero lo que he observado en mis estudios es que las empresas que resisten cambios progresivos no lo hacen por razones financieras racionales. Lo hacen porque el cambio amenaza estructuras de poder existentes. Luis se puso rígido. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Elena respondió calmadamente. Estoy declarando directamente que los cambios que estamos implementando desafían un sistema donde un pequeño grupo de personas tenía poder desproporcionado sobre las vidas y carreras de otros. Y eso puede ser amenazante para quienes se beneficiaban de ese sistema. Eso es ridículo, Roberto protestó. Estamos preocupados por el futuro de la empresa, no por nuestro poder personal. Entonces deberían estar felices de ver evidencia de que la empresa está mejorando bajo el nuevo liderazgo. Elena respondió sin perder el ritmo. Ricardo observó el intercambio con fascinación. Elena estaba manejando la hostilidad de sus ejecutivos con una combinación de profesionalismo y firmeza que él envidiaba. No estaba siendo defensiva o emocional, estaba siendo estratégica y directa. Sofía se puso de pie abruptamente. Ricardo, necesitas tomar una decisión. O vuelves a ser el líder que esta empresa necesita, o vas a perder el apoyo de las personas que hicieron que esta empresa fuera exitosa. Sofía, Ricardo dijo suavemente, creo que finalmente estoy siendo el líder que esta empresa necesita. Y si eso significa perder el apoyo de personas que prefieren el status quo tóxico al progreso real, entonces así sea. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Ricardo podía ver que había cruzado una línea con sus ejecutivos, que habían venido esperando que cediera a sus demandas, y en lugar de eso habían recibido una declaración de guerra. Bien, Roberto finalmente dijo recogiendo sus documentos, pero cuando esto falle espectacularmente, y lo hará, recuerda que te advertimos. Y cuando tenga éxito espectacularmente, Ricardo respondió, recuerden que tuvieron la oportunidad de ser parte de algo importante y eligieron resistirse. Mientras sus ejecutivos salían de la habitación con expresiones de disgusto, Ricardo se sintió extrañamente aliviado. Durante años había operado bajo la suposición de que necesitaba el apoyo de todos para ser exitoso, pero ahora se daba cuenta de que era más importante tener el apoyo de las personas correctas que el apoyo de todas las personas. ¿Cómo se siente?, Elena preguntó cuando se quedaron solos. Aterrador, Ricardo admitió, pero también liberador. Por primera vez en años siento que estoy luchando por algo que realmente importa. Va a ponerse más difícil antes de mejorar, Elena le advirtió. Cuando las personas en posiciones de poder sienten que su estatus está siendo amenazado, pueden volverse muy creativas en sus intentos de sabotaje. ¿Estás diciendo que debería preocuparme? Estoy diciendo que deberíamos estar preparados, Elena respondió. Pero también estoy diciendo que tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Elena sonrió. Y eventualmente la verdad siempre gana. Ricardo miró hacia la puerta por donde habían salido sus ejecutivos, luego de vuelta hacia Elena. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón y estoy listo para la pelea. Bien, Elena dijo abriendo otra carpeta. Porque tengo ideas para nuestros próximos cambios y van a odiarlos aún más que los primeros. Por primera vez en semanas, Ricardo se rió genuinamente.
Perfecto. Empecemos. 6 meses después de aquel viernes que había cambiado todo, Ricardo se encontraba parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su carrera empresarial. Pero no era una reunión con inversionistas multimillonarios o la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias. Era algo mucho más significativo: la ceremonia anual de reconocimiento de empleados de Solis Industries, un evento que él mismo había propuesto crear después de darse cuenta de que en 15 años nunca había celebrado públicamente a las personas que realmente hacían funcionar su empresa. El cambio físico en Ricardo era notable. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar por las oficinas diariamente, hablando con empleados, conociendo sus historias. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. «Adelante». Elena entró, y Ricardo todavía se sorprendía cada vez que la veía. Ya no era la mujer encogida que había limpiado su oficina durante 15 años, ni tampoco era únicamente la académica brillante que había emergido aquel día memorable. Era algo nuevo, una líder transformacional que había demostrado que la verdadera autoridad no viene del título o el salario, sino de la capacidad de inspirar a otros a hacer mejores versiones de sí mismos. ¿Listo para la noche más importante del año?, Elena preguntó con una sonrisa. «Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida». Ricardo respondió sinceramente. «¿Cómo están los preparativos?» «Todo está perfecto. El salón principal está lleno. Tenemos empleados de todos los departamentos, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento». «¿Y Ricardo?». Elena hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. También vinieron reporteros de 3 periódicos nacionales y 2 revistas de negocios. Durante los últimos 6 meses, la transformación de Solis Industries había atraído atención nacional. La historia del CEO, millonario, humillado por su empleada de limpieza que resultó ser una académica brillante, había capturado la imaginación del público. Pero más importante, los resultados tangibles de los cambios implementados habían convertido a la empresa en un caso de estudio sobre liderazgo transformacional. «Perfecto», Ricardo dijo. «Es importante que otras empresas vean que este modelo funciona». Mientras caminaban hacia el ascensor, Elena le entregó una carpeta. «Los números finales del semestre, por si quieres revisarlos antes de tu discurso». Ricardo abrió la carpeta y sonrió. Los números eran aún mejores de lo que había esperado. La productividad había aumentado 35% en 6 meses. La rotación de empleados había disminuido 70%. Las quejas de recursos humanos habían prácticamente desaparecido. Y más sorprendente aún, las ganancias netas habían aumentado 22%, demostrando que tratar bien a los empleados no solo era éticamente correcto, sino también financieramente inteligente. ¿Y los ejecutivos?, Ricardo preguntó mientras bajaban hacia el salón principal. «Ah, esa es una historia interesante». Elena sonrió. Roberto Morales renunció hace 3 meses para unirse a una empresa de la competencia. 2 semanas después, esa empresa tuvo una demanda por discriminación laboral que les costó $8 millones. ¿Y los otros? Sofía Guzmán pidió quedarse y aprender. Aparentemente, cuando vio que nuestros números financieros mejoraron dramáticamente, decidió que tal vez tenía algo que aprender sobre el liderazgo progresivo. Luis Vargas fue transferido a un puesto donde puede hacer menos daño, y los otros 2 han estado sorprendentemente colaborativos. Ricardo se rió. Es increíble cómo los buenos resultados pueden cambiar las actitudes de la gente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al salón principal, Ricardo se quedó sin aliento. El espacio había sido transformado en algo mágico. Había mesas elegantemente decoradas llenas de empleados vestidos para la ocasión. Pero lo que más lo impresionó fue la atmósfera. La gente estaba riendo,
conversando animadamente, y había una energía de celebración genuina que nunca había visto en eventos corporativos anteriores. «Señor Solís», una voz familiar lo saludó. Era María Fuentes, la empleada de contabilidad que había sido la primera en recibir una promoción bajo el nuevo sistema. Ahora era supervisora de su departamento y había sido nombrada empleada del año por su liderazgo excepcional. «María, te ves hermosa esta noche», Ricardo dijo sinceramente. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera viviendo un sueño». María respondió con lágrimas de alegría en sus ojos. «Hace 6 meses pensaba que iba a estar en el mismo cubículo por el resto de mi carrera. Ahora tengo un equipo de 12 personas y acabamos de completar el proyecto más grande en la historia del departamento». Mientras Ricardo circulaba por el salón escuchando historias similares, se dio cuenta de algo profundo. Había subestimado completamente el potencial humano. Durante toda su carrera, durante años había operado bajo la creencia de que las personas necesitaban ser presionadas y controladas para ser productivas. Pero lo que había descubierto era que cuando las personas se sienten valoradas, respetadas y empoderadas, florecen de maneras que él nunca había imaginado. «Ricardo», una voz detrás de él lo hizo voltearse. Era Dr. Navarro, uno de los traductores que había estado presente durante el día que cambió todo. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, doctor. ¿Qué lo trae por aquí esta noche?» «Quería agradecerte personalmente», Dr. Navarro dijo con emoción evidente. «Después de lo que pasó aquel día, Elena me contactó sobre un proyecto de traducción para su departamento. Resultó ser el trabajo más gratificante que he hecho en años. Estamos ayudando a empleados inmigrantes a traducir sus credenciales educativas para que puedan obtener posiciones que realmente reflejen sus habilidades». Ricardo sintió una calidez extendiéndose por su pecho. «¿Cuántas personas han sido ayudadas hasta ahora?» 43 empleados han recibido promociones después de que verificamos sus credenciales internacionales. Resulta que tenías jardineros con títulos en ingeniería, empleadas de cafetería con maestrías en educación y personal de limpieza con experiencia en contabilidad. «Es increíble, Ricardo», murmuró pensando en cuánto talento había estado desperdiciando sin saberlo. La cena procedió con una serie de presentaciones que celebraban no solo logros individuales, sino transformaciones departamentales completas. Empleados que habían sido promovidos presentaban proyectos innovadores. Equipos que habían sido reestructurados hablaban sobre cómo la diversidad había mejorado su creatividad y productividad. Pero el momento más emotivo llegó cuando Elena se puso de pie para presentar un video que había preparado secretamente. «Durante los últimos 6 meses», Elena comenzó, «he estado documentando las transformaciones que hemos presenciado en esta empresa, pero quería que ustedes vieran estas transformaciones desde una perspectiva diferente». La pantalla se iluminó con un montaje de empleados hablando directamente a la cámara sobre cómo habían cambiado sus vidas. Ricardo reconoció muchas caras, empleados con quienes había hablado durante sus caminatas diarias, personas que había promovido, familias que habían sido impactadas por los nuevos beneficios. Antes venía a trabajar cada día sintiendo que era invisible, decía una mujer que Ricardo reconoció como parte del equipo de limpieza. «Ahora siento que mi trabajo importa, que yo importo. Mi hijo me preguntó la semana pasada si estaba orgulloso de mi trabajo», compartió un hombre del departamento de mantenimiento. «Por primera vez en años pude decirle honestamente que sí. Cuando me dieron la promoción, lloré en el baño durante 20 minutos», confesaba María Fuentes en el video. «No era solo por el dinero, era porque finalmente alguien había visto mi potencial». Pero el testimonio que más impactó a Ricardo fue el de una mujer mayor que trabajaba en el departamento de archivos. «He trabajado aquí durante 20 años», decía, «y nunca había visto al CEO hablar con empleados comunes como nosotros. Pero hace 2 meses, el señor Solís se sentó en mi escritorio por 1 hora, preguntándome sobre mi trabajo, mis ideas, mis preocupaciones. Me hizo sentir que después de 20 años, finalmente era vista».
Cuando el video terminó, no había un ojo seco en el salón. Ricardo se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por sus propias mejillas, algo que no había sucedido en décadas. Elena regresó al podio. Este video demuestra algo que he aprendido a través de mi carrera académica y mi experiencia personal. La dignidad humana no es un lujo que podemos permitirnos dar a los empleados cuando nos conviene. Es un derecho fundamental que transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la otorgan. La ovación que siguió fue ensordecedora. Un aplauso atronador que llenó el salón. Finalmente llegó el momento para el discurso principal de Ricardo. Mientras caminaba hacia el podio, podía sentir el peso de todos los ojos en la habitación. Pero ya no era el peso de la intimidación o el poder, sino el peso de la responsabilidad y la esperanza. Hace 6 meses, Ricardo comenzó, su voz clara y firme. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente miserable. Me había convencido de que mi éxito financiero era evidencia de mi superioridad como ser humano. Trataba a las personas como recursos desechables y confundía el miedo con el respeto. La habitación estaba en silencio absoluto, escuchando cada palabra. Entonces, una mujer valiente que había estado trabajando en mi oficina durante 15 años, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Ricardo miró hacia Elena, quien le sonrió con ánimo. Elena Martínez no solo tradujo un documento antiguo aquel día, tradujo mi alma del idioma de la arrogancia al idioma de la humanidad. Y en el proceso descubrí que la verdadera riqueza no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en las vidas que tocas positivamente. Durante estos 6 meses he aprendido nombres que debería haber sabido durante años. He escuchado historias que deberían haberme conmovido mucho antes. He visto potencial que debería haber reconocido desde el principio. Y más importante, he entendido que mi trabajo como líder no es demostrar que soy mejor que ustedes, sino ayudar a que cada uno de ustedes sea la mejor versión de sí mismo. Ricardo hizo una pausa mirando alrededor del salón lleno de caras atentas. Los resultados que hemos logrado juntos en estos 6 meses no son coincidencia. Son la prueba de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Cuando tratamos a las personas con respeto, dignidad y oportunidades reales, ellas responden con creatividad, dedicación y excelencia, que supera cualquier expectativa. Pero el cambio más importante no ha sido en nuestros números financieros, aunque esos también han mejorado dramáticamente. El cambio más importante ha sido en nuestras almas colectivas. Hemos demostrado que es posible dirigir una empresa exitosa sin sacrificar nuestra humanidad. Ricardo sacó una carpeta de su chaqueta. Esta noche quiero anunciar la creación de la Fundación Solís Martínez para la dignidad laboral. Estaremos dotando esta fundación con $100 millones para ayudar a otras empresas a implementar modelos similares de liderazgo transformacional. La ovación fue inmediata y prolongada. Un torrente de aplausos. Pero más importante que cualquier donación, Ricardo continuó cuando el aplauso disminuyó. Quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido mi maestro durante estos meses. Han tenido la paciencia de permitir que un hombre testarudo y arrogante aprendiera a ser mejor. Han tenido la gracia de perdonar años de negligencia y han tenido la sabiduría de mostrarme lo que realmente significa liderar. Ricardo miró nuevamente hacia Elena, y quiero que sepan que nada de esto habría sido posible sin una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de mostrarme la verdad sobre mí mismo, incluso cuando esa verdad era dolorosa de escuchar. Elena Martínez no solo salvó esta empresa, me salvó a mí. Cuando Ricardo terminó su discurso, la ovación duró casi 10 minutos, pero lo que más lo conmovió no fueron los aplausos, sino la calidad de las expresiones en los rostros de sus empleados. Ya no veía miedo, resentimiento o resignación. Veía respeto genuino, alegría y algo que nunca había visto dirigido hacia él. Afecto real.
Más tarde esa noche, después de que todos los empleados se habían ido a casa y los reporteros habían obtenido sus historias, Ricardo y Elena se sentaron solos en su oficina, reflexionando sobre la noche y sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, Ricardo preguntó, sirviendo 2 copas de champán para celebrar. Honestamente, Elena respondió, aquella mañana cuando decidí aceptar tu desafío, no estaba pensando en transformar tu empresa, solo estaba cansada de ser invisible. Y ahora, ¿cómo te sientes sobre todo lo que hemos logrado? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera recuperado no solo mi identidad profesional, sino algo aún más importante, mi fe en la posibilidad de que las personas cambien realmente. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Ricardo preguntó. Que mi vida finalmente tiene sentido. Durante décadas perseguí dinero, poder, estatus, pensando que esas cosas me harían feliz, pero nunca entendí que la verdadera satisfacción viene de saber que has hecho del mundo un lugar un poquito mejor. Elena sonrió. ¿Y qué viene ahora? Ahora, Ricardo dijo levantando su copa. Seguimos cambiando vidas. Una empresa a la vez, un empleado a la vez, una historia a la vez. Por la transformación, Elena brindó. Por la dignidad humana, Ricardo respondió. Y por los milagros que suceden cuando finalmente vemos a las personas que tenemos enfrente, añadieron al unísono mientras bebían su champán mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Ambos sabían que habían sido parte de algo extraordinario. Habían demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor, y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las fuentes más inesperadas. La mujer de limpieza había enseñado al millonario que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que das. Y el millonario había aprendido que el poder real no viene de la capacidad de controlar a otros, sino de la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto. Era una lección que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de empleados, y eventualmente a través de la fundación que habían creado, las vidas de innumerables trabajadores en empresas por todo el país. Porque al final, la historia más poderosa no es sobre dinero o éxito empresarial, es sobre el momento cuando finalmente vemos la humanidad en quienes habíamos hecho invisibles, y sobre la transformación mágica que sucede cuando decidimos que todos merecen ser vistos, valorados y tratados con la dignidad que es derecho de nacimiento de cada ser humano.